Bien, entonces bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. Hoy vamos a ver el diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y como les decía antes, este diagrama fasorial del transformador nos sirve para solucionar circuitos eléctricos. Exactamente así como hacían ustedes o como hacen cuando aplican la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Cuando utilizan mallas o utilizan nodos, ¿verdad? ¿Sí? O utilizan el equivalente de Thevenin, o encuentran un circuito equivalente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas son técnicas para resolver circuitos eléctricos. Ahora, una de las técnicas que no han visto y que por eso la miramos aquí, ¿verdad? Es utilizar el diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto nos sirve a nosotros para resolver los circuitos eléctricos, ¿sí? Así como aprendieron hacer mallas y a resolver circuitos utilizando mallas, ¿verdad? Entonces, exactamente igual podemos resolver un circuito con transformadores utilizando el diagrama fasorial, ¿no? Bien, este es un pequeño repaso entonces de circuito 2, que es el diagrama fasorial. Acuérdense que es graficar los voltajes como, sí, o los fasores, ¿verdad? Recuerden que el voltaje es un fasor. Entonces, graficar los voltajes del transformador y los voltajes de la carga, ¿sí? Entonces, eso básicamente recuerdo que lo hacían en circuito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama donde está un transformador y está la R y la X equivalente de ese transformador, ¿sí? Entonces, el diagrama fasorial lo que muestra son los voltajes, lo que muestra es el conjunto de voltajes que representan la impedancia del transformador y que representa el voltaje aplicado al transformador, ¿sí? Bien, si quieren, vamos a ir más adelante en una hoja en blanco para detallar más lo que se refiere a esto, pero les voy a contar primero que existen varios diagramas fasoriales, ¿verdad? De acuerdo al ángulo que tiene la corriente con respecto al voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si el factor de potencia, que ese ángulo, ¿verdad? Entre el voltaje y la corriente se le llama factor de potencia, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que conocemos como factor de potencia, ¿verdad? Entonces, si la corriente va en retraso, ¿verdad? Este es la figura, esa que están viendo en pantalla es la figura de cómo se vería el diagrama fasorial. Si es unitario, sería este de acá, y si es en adelanto, sería este de acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces si quieren vamos a una hoja en blanco. Permítanme, vamos a ir a una hoja en blanco. Bien, entonces les voy a contar un poco de lo que es el diagrama fasorial. Bueno, un pequeño repaso. Acuérdense que nosotros siempre tomamos como referencia el valor de voltaje, ¿sí? El valor de voltaje de la carga, ¿sí? Y a la corriente, ¿sí? El voltaje, ¿sí? Como es nuestra referencia, entonces siempre lo dibujamos, eh, ¿sí? Con un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Siempre, si dibujamos un plano cartesiano, miren, entonces el voltaje está sobre el eje X, ¿verdad? Exactamente sobre el eje X y representa un ángulo de 0 grados porque es nuestra referencia, ¿verdad? Ahora la corriente, entonces la corriente con respecto a ese voltaje también la dibujamos y en este caso, miren, esta corriente, ¿verdad? Que representa un ángulo que de hecho a ese ángulo, ¿verdad? Le llamamos factor de potencia. Acuerden que el factor de potencia se define como el coseno del ángulo entre el voltaje
menos el ángulo de la corriente, ¿verdad? De acuerdo, pero este ángulo del voltaje es 0 grados, ¿verdad? Porque siempre es nuestra referencia, ¿verdad? Siempre el voltaje se toma como referencia, ¿verdad? Así que simplemente el factor de potencia es coseno del ángulo, ¿verdad? Creo que esa es la ecuación que ustedes más lo han visto, ¿verdad? Es coseno del ángulo donde este ángulo es el ángulo, entonces, que existe entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? En este caso es en atraso, ¿verdad? O inductivo, ¿verdad? ¿Sí? Así se le llama, ¿verdad? Bien, entonces, en este caso que estoy dibujando es un ángulo, es un, sí, un factor de potencia inductivo, ¿verdad? Un factor de potencia en atraso porque la corriente va atrás del voltaje, que es mi referencia. Ahora, si la corriente, si no es entonces inductivo, sino que supongamos ahora que es, ya no es inductivo, sino que es capacitivo, un factor de potencia capacitivo, que en otras palabras es en adelanto, se refiere a que la corriente va adelante del voltaje, ¿verdad? Entonces la corriente, miren, siempre forma un ángulo con respecto al voltaje, al cual al coseno de ese ángulo le llamamos factor de potencia, pero va adelante del voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Sí, y si es unitario, que aquí me faltaría dibujar el unitario, si ahora ya no es capacitivo, sino que es unitario, entonces decimos que la corriente va en fase con el voltaje, ¿verdad? De acuerdo. Bien, entonces por un factor de potencia unitario, entonces es un sinónimo de decir que el voltaje está en fase con la corriente, ¿verdad? Y el coseno, de hecho, claramente pueden ver coseno de 0 grados es 1, ¿verdad? Entonces es ahí cuando tenemos, y por eso se le da el nombre de unitario, ¿verdad? Bien, no sé si quieren que les expliquen qué es un fasor, yo creo que no voy a entrar en detalle de eso, pero recuerden que estas señales son señales sinusoidales, ¿verdad? Es corriente alterna, ¿verdad? ¿Sí? AC, ¿verdad? Corriente y voltaje alterno, ¿verdad? Entonces, esto tenemos un punto y se va moviendo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, los valores van cambiando, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es que nosotros analizamos un punto de todo ese sinusoide, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Ese punto entonces lo representamos con este diagrama, ¿verdad? Pero al saber nosotros y tener ese diagrama, este punto, ¿verdad? Lo representamos con este diagrama, ¿verdad? Al nosotros tener representado y tener los valores de corriente y voltaje, realmente lo que sucede después, ¿sí? O si este punto supongan que representa este diagrama, entonces cuando esto, ese, ese sinusoide, ¿verdad? Esa función sigue su recorrido, recuerden que esto es en función del tiempo, entonces lo que sucede es que este fasor simplemente está girando, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Simplemente tenemos exactamente los mismos valores, solo que están girando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, se los puedo graficar mejor. Entonces sería así, ¿verdad? Bueno, creí que lo podía rotar, pero no, creo que no lo puedo rotar esto, ¿verdad? Vamos a ver. No, no lo puedo rotar, pero esto significa que está girando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es el punto 1, que sería aquí, tal vez el punto 2, la corriente iría aquí, el voltaje iría aquí, ¿sí? En el punto 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros no nos interesa, de hecho, todo el sinusoide, ¿verdad? Analizar todo la función seno, porque de hecho, si ya sabemos el valor en un punto, simplemente sabemos que esto es lo mismo, solo que va a estar, solo que está girando, ¿verdad? Está rotando. Entonces,
Bueno, eso un poco de teoría de circuitos y de qué es un fasor. Entonces nosotros graficamos el diagrama fasorial. Esto es un diagrama fasorial, ¿verdad? Bien, entonces volvamos al ejemplo más común, que es cuando tenemos un factor de potencia. Es que voy a borrar aquí. Cuando tenemos un factor de potencia inductivo, ¿verdad? Que es en atraso, ¿verdad? Eso es lo más común, ¿verdad? Entonces la corriente va atrás del voltaje, por eso se le llama atraso, y forma un ángulo teta con respecto al voltaje. Entonces eso es el diagrama fasorial, ¿verdad? Ahora dibujemos el transformador. Fíjense que voy a dibujar aquí el transformador. Sí, lo que estuve explicando es un diagrama fasorial en términos generales, ¿verdad? Ahora hablemos del diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Bien, recuerden que el transformador tiene una impedancia, ¿verdad? Si quieren la voy a dibujar aquí. Tiene una impedancia R equivalente por X equivalente, más X equivalente, ¿verdad? Recuerden que es un transformador real, ¿verdad? Entonces, sí es representado por una impedancia equivalente, ¿verdad? En este caso, el circuito aproximado es simplemente una impedancia que le llamamos la Z equivalente, ¿verdad? Sí, entonces si dibujamos ahora el diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? Con respecto a los voltajes que aparecen aquí, entonces si quieren voy a usar otro color, ¿sí? Este de aquí, que sería el voltaje secundario, si quieren le llamamos voltaje secundario, que vendría a ser el voltaje de la carga, ¿verdad? Miren que aquí se conecta la carga, ¿sí? Y ese vendría a ser el voltaje de la carga. Y este de aquí, ¿verdad? Que sería, yo le llamaría B2, que es el voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Este, de hecho, si son estrictos, no es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es este B1, pero ya saben ustedes que ese B1 se transforma por la relación de voltajes y entonces este B1 es este B2, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no es igual, ¿verdad? Pero depende de ese voltaje de entrada, ¿verdad? Entonces lo pueden ver como este B2 como el voltaje de entrada. Lo podemos perfectamente ver así. Bien, entonces, ¿qué les parece si dibujamos el diagrama fasorial con esa notación que le di ahí, ¿verdad? Entonces, este voltaje de referencia ahora se llamaría BS, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el voltaje de referencia siempre es el voltaje de la carga, ¿verdad? Ese sería el voltaje de referencia, ¿verdad? ¿Sí? Y si ustedes hacen una malla aquí, ¿verdad? Una malla cerrada aquí, se van a dar cuenta de que B2 va a ser igual a la Z equivalente, ¿verdad? Por la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Más BS, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff en el secundario de ese transformador, ¿verdad? Llegamos a esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa ecuación se puede representar con un diagrama fasorial, ¿verdad? Y dice que BS, miren, este voltaje, BS, que es mi voltaje de referencia, ¿sí? Más esta corriente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este otro voltaje, que es la multiplicación de la Z equivalente por la corriente, va a ser igual a B2. Entonces, si lo represento de forma fasorial, sería, si quieren, coloquémoslo en azul. Para representar este voltaje sería, entonces, esta parte de acá, ese vector, que sería la multiplicación de R equivalente por la corriente. Miren que la resistencia equivalente, ¿verdad? Es un escalar, ¿verdad? Entonces, por eso es que sigue el ángulo
es estas dos líneas, esta línea y esta línea son paralelas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque forman el mismo ángulo, ¿verdad? Porque esta resistencia es un escalar, ¿verdad? Entonces, simplemente multiplica la corriente y va a tener la misma dirección, ¿verdad? Ahora, la X equivalente, acuérdense que Z equivalente son dos componentes, ¿verdad? La parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Ahora, esta X equivalente si tiene una J que es representado de forma polar, esto significa 1 con un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicarla por la corriente, este término, al multiplicarlo por la corriente, entonces gráficamente lo que miramos es que la corriente se mueve 90 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y esto va a ser entonces J por X equivalente por la corriente, ¿verdad? ¿Sí? X equivalente por la corriente, ¿verdad? Y J, de hecho, ya no lo escribo porque está implícitamente en la dirección, ¿verdad? ¿Sí? Bien, al final, todo eso debe ser igual a B2, ¿verdad? ¿Sí? O sea que, así como creo que esto, bueno, no lo vieron ni en vectores, ¿verdad? Esto es algo que se ve en el colegio, de hecho, ¿verdad? Encontrar un vector resultante con un método gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Esto se enseña en el colegio y dice que la resultante entonces va a ser desde el origen hasta donde termina el segundo vector, ¿verdad? ¿Sí? Ese va a ser el vector resultante y eso entonces sería B2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miren que esa ecuación que está en rojo, esta ecuación que está en rojo, ¿verdad? La representé por su diagrama fasorial, ¿verdad? De acuerdo, entonces miren esa ecuación, dice que la suma de dos vectores o dos fasores, si quieren usar el término con el que hablamos en circuitos, ¿verdad? Eléctricos, la suma de esos dos fasores va a ser B2, ¿verdad? El vector resultante o el fasor resultante va a ser igual a B2, ¿verdad? Que es el voltaje de entrada, ¿verdad? Y eso se ve representado en este diagrama fasorial, ¿verdad? Miren que B1, BS más esta multiplicación va a ser igual a B2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí se ve claramente en el diagrama fasorial, también se ve gráficamente, ¿verdad? Bueno, entonces eso es el diagrama fasorial, ¿verdad? Y eso nos sirve a nosotros para resolver, graficando ese diagrama fasorial, eh, nos ayuda a resolver circuitos eléctricos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a... Bien, si no hay preguntas, pues volvamos a la presentación. Entonces, miren, este es el que acabo de dibujar. Ahora, si el factor de potencia es unitario, entonces quedaría así. Y si el factor de potencia es adelanto, quedaría así, ¿verdad? Bueno, hagamos este problema de examen, ¿verdad? Si quieren, les doy unos 5 minutos para que lo lean. Y después lo resolvemos, ¿verdad?
Bien, creo que un minuto es suficiente para leerlo. Entonces, si dibujamos, de hecho, lo primero que hay que hacer y saber es dibujar el circuito del que nos están, que se está describiendo ahí, ¿verdad? Entonces, si dibujamos ese circuito, va a ser este de acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sería este de acá, ¿verdad? Existe el transformador, que es una impedancia que ya nos dan, está el alimentador, ¿sí? Está el voltaje de entrada, ¿verdad? Y también tenemos el voltaje de la carga, ¿verdad? Que miren, ¿sí? Miren que el problema dice que es una corriente a plena carga, ¿verdad? ¿Sí? O sea, plena carga se refiere a corriente, o en otras palabras, corriente nominal, ¿verdad? ¿Sí? Que el transformador opera con su potencia nominal, ¿verdad? Bien, entonces esa la podemos calcular perfectamente y se ve ahí, ¿verdad? Se ve, obtendríamos ese valor de 20.8 amperios con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Ahora, no sé si tienen dudas cómo calcular esa corriente nominal. Si quieren, lo hacemos. Miren que esos son los valores nominales del transformador. Entonces, para calcular esa corriente nominal, entonces dividimos la potencia, los 50 kVA, que es la capacidad del transformador, sobre el voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera de los dos voltajes, ¿verdad? Sepan que si lo dividimos entre 2400, estamos encontrando la corriente nominal en el primario. Si lo dividimos entre 240, estamos encontrando la corriente nominal en el secundario. Si mal no recuerdo, este problema está reflejado todo hacia el primario, creo, así. Sí, todo está reflejado hacia el primario, ¿verdad? La impedancia equivalente del transformador reflejada al primario es de este valor de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y el alimentador también tiene una impedancia que está reflejada al primario, ¿verdad? Entonces todo está reflejado al primario, así que lo que yo encontraría, lo mejor sería encontrar la corriente nominal en el primario, ¿verdad? Para resolver este circuito, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tiene alguna duda con respecto a este circuito o a los valores que aparecen ahí. ¿Será que lo podríamos hacer en hojas aparte, tal vez para entenderlo mejor? ¿El circuito o cuál? Resolver el ejercicio. Ajá, sí, pero es que no hemos comenzado, ¿verdad? A resolver el ejercicio, solo dibujamos el circuito equivalente, ¿verdad? Lo que se describe aquí, ¿verdad? ¿Sí? Me imagino que se refiere a la corriente, ¿verdad? Si quieren, lo vamos a hacer aparte. Si quieren, comencemos. Entonces, Ingeniero, ¿sí? siempre nos debería de, en el problema siempre nos deberían de decir de qué lado está conectado el alimentador, ¿verdad? Eh, mm, no necesariamente, ¿verdad? Bueno, siempre da una idea de dónde está, Sí, ¿verdad? una Sí, sí, idea, sí. sí, 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 exacto, ¿verdad? Siempre se describe dónde está, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Sí, Sí, gracias. se conecta un alimentador con una impedancia. Algunos problemas son más descriptivos y dicen, bueno, del lado de bajo voltaje o del lado de alto voltaje. Pero siempre lean bien detalladamente el problema y siempre les va a decir dónde está, aunque no sea explícitamente, ¿verdad? Sí. Bien, entonces déjenme contarles algo del transformador, que esto les puede servir de repaso, ¿verdad? El transformador tiene una capacidad, ¿verdad? Este es de 50 kVA, ¿verdad? Y creo que es 2400, 240 creo que es, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, 240, ¿verdad? Sí. Entonces, 240 voltios, ¿verdad? Bien, esta es la capacidad del transformador, ¿verdad? La capacidad nominal del transformador son 50 kVA, ¿verdad? Y los valores nominales de voltaje son esos que ven ahí, ¿verdad?
Ahora, el transformador es una máquina que puede operar a menos de esta capacidad, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener un transformador, puede aquí haber un flujo de potencia, y si ya hicieron ejercicio se van a dar cuenta, de que el transformador puede estar entregando 30 kVA, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Y estas son algunas de las preguntas que me hacen en examen, ¿verdad? Entonces, se las aclaro desde hoy para que no tengan ese problema, ¿verdad? O no se confundan, ¿verdad? El transformador, entonces, ¿cómo se lee esto? Miren, este es un transformador de 50 kVA, ¿verdad? Pero él está, valga la redundancia, transformando 30 kVA, ¿verdad? Él está entregando 30 kVA a una carga, ¿verdad? Eso se puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, alguien puede decir, bueno, alguien puede utilizar ese transformador para que entregue 15 kVA, ¿verdad? También no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, ¿me entienden lo que les quiero decir? El transformador es de 50 kVA, ¿verdad? Pero si a mí me preguntan a cuánto, qué potencia está entregando ese transformador, yo tengo que decir 15 kVA, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, si me preguntan la capacidad, yo digo 50 kVA. Pero si me dicen cuánto, en qué potencia está operando ese transformador, es de 15 kVA. ¿De acuerdo? Entonces, si me preguntan qué corriente fluye en el secundario, ¿sí? Entonces, yo esa corriente la calculo con la potencia a la que está operando el transformador, porque el transformador está operando a 15 kVA. O sea, él tiene capacidad de 50, pero él está operando a 15 kVA. Entonces, si me preguntan, ¿sí? Si me preguntan qué corriente I2 existe, entonces yo digo, bueno, hay que acordarse, ¿verdad? Que potencia es igual a voltaje por corriente por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Potencia activa, ¿verdad? Entonces, si yo digo despejo para la corriente, encuentro que I2 entonces va a ser igual a la potencia sobre el voltaje 2 por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si hagamos este pequeño ejemplo, miren, si el factor de potencia aquí es de 0.8, ¿sí? Entonces, ¿qué corriente habría si el transformador trabaja a 15 kVA? Entonces, si trabaja a 15 kVA, entonces sería 15 kVA sobre, como quiero la corriente en el secundario, ¿verdad? Voy a utilizar V2, ¿verdad? Que sería el voltaje en el secundario, ¿verdad? Entonces sería 240 por el coseno del ángulo que yo sé que es el factor de potencia, ¿verdad? 0.8, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el valor de la corriente, ¿verdad? Ingeniero, No, sí, pero ahí esa ecuación no debería estar esos 15 en lugar de kVA, que eso serían las unidades de potencia aparente. Deberían estar en watts. no, ¿verdad? No. Acuérdense, potencia activa. Y esto es de circuito, ¿verdad? Acuérdense que esa ecuación yo no se la he enseñado, ¿verdad? Ustedes tienen que saberlo de circuito, ¿verdad? Eso se demuestra ahí, ¿verdad? Potencia activa. Ah, sí, ¿verdad? Me parece que sí. Pero entonces yo le escribí mal, ¿verdad? Yo escribí mal la ecuación. Sí, aquí hay un error, ¿verdad? Yo escribí mal esta ecuación. Entonces simplemente, fíjense que simplemente la que tenemos S igual a B por I, ¿verdad? ¿Sí? Y esta sí, como son KVA, ¿verdad? Entonces simplemente, sí, tiene razón, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Donde entonces no voy a utilizar esta de aquí, esa no la voy a utilizar, sino que voy a utilizar la de color verde, ¿verdad? Esta de acá, ¿verdad? Porque tengo potencia en KVA, ¿verdad? Sí, sí, buena observación, ¿verdad? Hay que fijarse bien en eso. Miren, hay que fijarse bien en las unidades. Entonces voy a utilizar esa ecuación. Entonces sería S sobre el voltaje, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, completamente estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces serían 240 voltios, ¿sí? Sí, porque la potencia que se está dando es potencia aparente, ¿verdad?
Esta es potencia aparente, ¿verdad? S, ¿verdad? No es P, ¿verdad? No es la potencia real, ¿verdad? No es la potencia activa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, sí, toda la razón, ¿verdad? Bien, entonces lo que les quería hacer énfasis es que entonces el transformador no vaya a escribir 50 kVA aquí, ¿verdad? Porque eso lo hacen a veces en examen, ¿verdad? Entre 240. Esto es incorrecto, ¿verdad? El transformador tiene capacidad de 50 kVA, pero no está operando a 50 kVA, ¿verdad? Está operando a 15 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Si el problema describe que el transformador opera a capacidad nominal, entonces ahí sí, entonces yo sé que está operando a este valor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces ahí sí puedo decir 50 kVA, ¿verdad? Bien, entonces este es un pequeño ejemplo que les doy para aclararles, para que no se confundan a la hora de examen. Fíjense que también el transformador podría estar a 60 kVA, ¿verdad? No es algo común, pero también puede trabajar sobrecargado, ¿sí? Miren que la capacidad es de 50, pero puede estar entregando 60 kVA, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿verdad? En la solución, digamos nosotros de forma teórica, no hay ningún problema. En la práctica, tampoco es un problema grave. El transformador puede soportar trabajar sobrecargado, ¿verdad? Solo que no es recomendable para largos periodos de tiempo porque se puede dañar, ¿verdad? ¿Sí? En una emergencia, supongamos, no queremos interrumpir el flujo de energía. Recuerden que este transformador nos sirve para distribuir transmitir y distribuir la energía, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo quitamos, ¿verdad? Entonces se va a interrumpir el flujo de energía, ¿verdad? Entonces vamos a dejar a toda una ciudad o toda una colonia sin energía eléctrica, ¿verdad? Y eso es grave, ¿verdad? Entonces, bueno, no tenemos, por esta semana no podemos, no tenemos otra solución, entonces dejemos trabajando este transformador a 70 kVA, ¿verdad? Eso podríamos tomar esa decisión. Ahora, en 1 o 2 semanas necesitamos cambiar, no necesariamente cambiar el transformador, podríamos cambiar la configuración de ese circuito, ¿verdad? En la segunda unidad vamos a hablar de eso, que podríamos agregar un transformador en paralelo para que disminuya esta potencia, ¿verdad? Pero la idea es que también puede trabajar un poco sobrecargado, ¿verdad? Sí, en una emergencia puede hacerlo así. Ahora no vamos a dejarlo largo periodo de tiempo así o nos vamos a olvidar y no, ya solucionamos ese problema, ¿verdad? Porque eventualmente se va a dañar, ¿verdad? Y si se daña, o sea, es una máquina eléctrica cara, ¿verdad? ¿Sí? Así que si se daña, entonces no es algo que podemos reemplazar, o sea, teniendo el dinero sí lo podemos reemplazar inmediatamente, ¿verdad? Pero es una inversión, ¿verdad? Entonces no es algo que vamos a decir, no importa que se dañe, ¿verdad? Bien, entonces esto como conocimiento general, como idea general, hablando un poco de solución de problemas con transformadores, ¿verdad? Bueno, revisen bien el concepto de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Creo que si las entienden bien, van a poder solucionar más rápido y mejor los problemas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces volvamos al problema que estábamos realizando, ¿verdad? ¿Sí? Y decimos entonces, en el problema que estamos realizando, queremos encontrar la corriente nominal, ¿verdad? ¿Sí? Ese valor, queremos corroborar ese valor. Como todo está referido al primario, entonces yo voy a encontrar la corriente nominal en el primario. Entonces, para este problema, miren que sería entonces 50 la corriente I1 va a ser igual entonces a la potencia aparente sobre el voltaje 1, ¿verdad? Y esto entonces sería igual a 50 kVA sobre
2400 voltios, ¿verdad? Que era el voltaje en el primario. ¿Sí? No sé si rápidamente podemos hacer esto. ¿Alguien nos puede decir? Entonces, yo creo que si lo hacen ustedes en la calculadora, yo lo hice aquí, da 20.83 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Y esto entonces podemos decir que es la corriente nominal. Es la corriente nominal, ¿verdad? Del transformador, y esa es la corriente que va por el circuito, ¿verdad? ¿Sí? Porque nos dijeron, describieron, ¿verdad? Que el circuito, que el transformador consume una corriente a plena carga, ¿verdad? Miren el punto 2. Dice que el transformador consume una corriente a plena carga. Otra forma de decirlo es el transformador entrega una corriente a plena carga, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. De momento no, ingeniero. Bueno, entonces hagamos el diagrama fasorial de este circuito, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, vamos a ver. Hagamos el diagrama fasorial de ese circuito que ya está dibujado ahí. Fíjense que lo único que con lo que yo dibujé arriba, ¿verdad? Sí, con lo que yo dibujé aquí, lo único que estoy viendo es que la notación está diferente, ¿verdad? Sí. Eso es lo único, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, hagamos ese diagrama fasorial, pero van a ver que, de hecho, aquí al voltaje de la carga se le llama B2 y al voltaje de entrada se le llama BS, ¿verdad? ¿Sí? Al revés de como yo lo llamé arriba, ¿verdad? Pero es el mismo concepto, ¿verdad? Es la misma idea y es el mismo diagrama fasorial. Entonces, si quieren, volvámoslo a dibujar, ¿verdad? Bueno, entonces, si dibujamos el diagrama fasorial de ese circuito, ¿verdad? Entonces, ese voltaje que está encerrado, B2, es el voltaje que nos preguntan, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto vale B2? Y ese voltaje, acuérdense que el diagrama fasorial, el voltaje de la carga es siempre nuestro voltaje de referencia. ¿Sí? Entonces, este es B2, ¿verdad? Este es el voltaje de la carga, ¿verdad? Aquí le llamé B2, entonces es nuestro voltaje de referencia, ¿verdad? Entonces, la corriente, miren, forma un ángulo con respecto al voltaje, ¿verdad? Entonces voy a dibujar la corriente, que es en atraso, ¿verdad? ¿Sí? Forma un ángulo que es de coseno de 0.8, ¿verdad? Ese ángulo teta, ¿verdad? Ese ángulo yo perfectamente sé, simplemente hago el coseno inverso de 0.8 y yo sé cuánto vale ese ángulo, ¿verdad? Así que lo conozco y conozco la magnitud de esta corriente, ¿verdad? Es este valor que acabamos de encontrar, ¿verdad? Esa es la magnitud, ¿verdad? Bien, después tenemos una impedancia, miren, esta impedancia del transformador y esta impedancia del alimentador la puedo tomar como una impedancia equivalente, ¿sí? Las dos las puedo sumar, están en serie, las puedo sumar y las puedo tomar como una impedancia equivalente, ¿verdad? Y como ya les expliqué, entonces esa impedancia equivalente gráficamente se va a ver así, ¿verdad? En el diagrama fasorial se ve así, esta vez R equivalente a ese vector por I, y déjenme esto bajarlo, y esto sería, esto sería X equivalente por Y, ¿verdad? ¿Sí? O resultante, ¿verdad? Sería resultante la suma de este transformador más este alimentador. Y al final, la suma de esos dos vectores, ¿verdad? Nos va a dar
el voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren ese voltaje de entrada, lo de color rojo, ¿verdad? Es exactamente el mismo diagrama que dibujé arriba, ¿verdad? Exactamente el mismo diagrama, solo que la notación cambia un poco, ¿verdad? Este es el voltaje de entrada, que en este problema se le llama BS, ¿verdad? Sí, miren, es ese de ahí, ¿verdad? Entonces, si quieren, lo voy a llamar BS aquí, ¿verdad? De acuerdo, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Entonces, ese es el diagrama fasorial, ¿verdad? Bien, fíjense que antes de dibujar el diagrama fasorial, antes de dibujar este diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? Tenía que haberles hecho una pregunta, ¿verdad? Si quieren, volvamos a la presentación. Y les voy a preguntar, necesitamos encontrar este B2, ¿verdad? ¿Creen ustedes que si hacemos una malla aquí, así como se ve, podemos encontrar ese B2? ¿Sí? ¿Creen ustedes que este voltaje de la carga lo puedo encontrar con una malla aquí, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, ¿y para qué está dibujando el diagrama fasorial? Si yo hago una malla ahí y yo puedo encontrar B2, ¿verdad? Tal vez alguien me puede decir eso, ¿verdad? Pero no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Creo que sí, porque ya tenemos la corriente. Tienen la corriente, tienen el ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos todas las impedancias. Bueno, tenemos los valores, ¿verdad? De esta impedancia y tenemos el voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Necesitamos encontrar ese V2, ¿verdad? Ese valor de voltaje de la carga, ¿verdad? Yo digo que no, ingeniero, porque el voltaje de entrada no le da el ángulo y hay que recordar que el voltaje es un fasor, si mal no recuerdo. Sí. ¿Alguien más que antes de darles la respuesta, no sé, alguien más si tiene otra opinión? Bien, bueno, entonces la respuesta correcta, ¿o alguien más? ¿Sí? Creo que no se podría encontrar por mallas, ya que necesitaríamos el ángulo que genera V2 con respecto al voltaje de referencia. Ajá, ajá. Está bien, sí, sí, sí. De hecho, esa es la respuesta, solo que hay un pequeño error en esa frase. B2 es nuestro voltaje de referencia, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, BS forma un ángulo con respecto a ese voltaje de referencia y no sabemos cuánto es ese ángulo, ¿verdad? Sí, entonces, si alguien me dice a mí, yo puedo resolver esto con mallas, la respuesta es que no es cierto, ¿verdad? No se puede hacer una malla ahí. Entonces, si quieren, volvamos al diagrama fasorial para entender mejor esto, ¿verdad? ¿Sí? Porque nuestro B2, miren, déjenme ir aquí abajo, B2 es nuestra referencia, ¿verdad? Miren que es el voltaje que tiene ángulo de 0 grados. Ahora, BS, vean que BS forma un ángulo con respecto a B2, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, lo voy a escribir aquí. Miren, aquí se forma un ángulo que le puedo llamar alfa, ¿verdad? Que no sé cuánto es, ¿verdad? Entonces, alguien me puede decir, no, pero ahí BDS dice 2400, ¿verdad? Voltios. Ahí dice 2400, ¿verdad? No dice ningún ángulo, entonces yo puedo tomar que el ángulo es de 0 grados. Entonces, si hacen eso, es incorrecto, ¿verdad? Es completamente incorrecto, ¿verdad? Porque no pueden tomar que este voltaje BS, ¿verdad? ¿Sí? No pueden decir que ese voltaje va en fase con B2, ¿verdad? No pueden escribirlo ahí, ¿verdad? Es completamente incorrecto, porque están viendo ya en el diagrama fasorial que el voltaje resultante, BS, es la suma de B2, que es este vector de aquí, más el voltaje
de la caída de tensión que ocurre en el alimentador y que ocurre en el transformador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces el voltaje resultante Vs forma un ángulo alfa que voy a llamar con respecto a V2, ¿verdad? Que es nuestro voltaje de referencia. ¿Sí? Entonces este Vs no pueden ustedes decir que tiene un ángulo de 0 grados, aunque el problema no se lo diga, ¿verdad? Sí, miren, eso es... por eso es un problema muy interesante, ¿verdad? Y por eso es un problema que aparece en examen, ¿verdad? Que de hecho es un ejemplo del libro de Fitzgerald, ¿verdad? Si en un dado caso no me entienden hoy, ¿verdad? En esta clase, pueden ir al libro de Fitzgerald y ahí esto es un ejemplo, ¿verdad? Y ahí está explicado también. Bien, entonces miren que Fitzgerald no dice que este voltaje tiene un ángulo, pero eso tenemos que saberlo nosotros, ¿verdad? No nos lo tienen que decir, de hecho, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que saberlo. Y lo sabemos porque sabemos el diagrama fasorial, ¿sí? Y sabemos que el voltaje de referencia siempre es el voltaje de la carga. Bien, entonces para concluir, miren y anótenlo por ahí, cuando utilizamos el diagrama fasorial, ¿verdad? Cuando utilizamos el diagrama fasorial, ¿verdad? Anoten ahí en su cuaderno para que sepan cuándo vamos a utilizar el diagrama fasorial, ¿verdad? Y lo vamos a utilizar entonces cuando nos pidan el voltaje de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nos pidan el voltaje de la carga y no conozcamos el ángulo del voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque si yo conozco este ángulo, entonces ahí sí yo hago una sola malla aquí, ¿verdad? ¿Y para qué voy a...? Ya van a ver que hacer el diagrama fasorial no es tan fácil. Entonces, pero ¿para qué me voy a complicar hacer el diagrama fasorial? Sí. Yo conozco este ángulo, entonces yo puedo hacer perfectamente una malla aquí, ¿verdad? Ley de voltaje de Kirchhoff y perfectamente puedo encontrar este V2. Ahora, si me piden entonces de nuevo, cuando utilizamos diagrama fasorial, cuando me piden el voltaje de la carga, ¿sí? Y no conozco el ángulo del voltaje de entrada, ¿sí? Porque no dice nada respecto a ese ángulo, ¿verdad? Si quieren, lean aquí la descripción, miren, no dice nada, ¿verdad? Solo dice el voltaje Vs en el extremo transmisor es de 2400 voltios. Ni siquiera nos dice de nuevo Fitzgerald, este es un ejemplo de Fitzgerald, no nos dice que hay un ángulo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que hay un ángulo. Y si no lo tomamos, es algo incorrecto, ¿verdad? Que por ahí, una vez un estudiante me dijo que en Stephen lo toma como 0, ¿verdad? Es algo incorrecto, ¿verdad? Eso es una respuesta incorrecta. Puede ser que alguien lo haga para tener una idea de cuánto es ese voltaje, un valor aproximado, pero esa no es una respuesta correcta, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es ahí que utilizamos este diagrama fasorial. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces miren, ahora lo que hacemos, esto es toda la parte circuital, ¿verdad? Todo conocimiento de circuitos, ahora vamos a aplicar conocimiento de geometría, ¿verdad? Bueno, más trigonometría, ¿verdad? De hecho, vamos a utilizar conceptos de trigonometría y entonces el siguiente paso es comenzar a dibujar triángulos rectángulos en este diagrama fasorial, ¿verdad? Porque entonces lo que queremos encontrar, miren, es este V2, ¿verdad? Queremos encontrar este vector, ¿verdad? ¿Sí? Ese vector es el que yo quiero encontrar. Entonces, vamos a utilizar un poco de trigonometría para encontrar ese vector V2, ¿verdad? Más adelante van a entender cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Si quieren, solo déjenme ver los colores de los triángulos que tenemos aquí para que sean los mismos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a usar los mismos colores, ¿verdad? Entonces, miren, comencemos a dibujar triángulos rectángulos, ¿verdad? Y voy a dibujar un triángulo rectángulo. Creo que este era... Había uno rosado, me parece. ¿Cuál era el rosado? Era este pequeño, ¿verdad? Entonces voy a comenzar a dibujar triángulos rectángulos, ¿verdad? En este diagrama fasorial, miren. Entonces aquí
es un triángulo rectángulo. Acuérdense que el triángulo rectángulo es un triángulo que tiene uno de los lados, forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Sí? Eso es un triángulo rectángulo, ¿verdad? De ahí teníamos un color, creo que era naranja. Entonces, miren, voy a comenzar a dibujar triángulo rectángulo. Entonces, este color naranja. Entonces, uno de los lados forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo. Y voy a dibujar entonces un tercer triángulo rectángulo que represente toda esta área, ¿verdad? Sí, vamos a ver aquí. Bueno, ahí me quedo muy abajo. Ahí, ¿verdad? Creo que ahí está bien, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces tenemos tres triángulos rectángulos ahí, ¿verdad? Uno de color verde, uno de color rosado y uno de color naranja. Ahora, entonces, este problema, que es un problema de circuitos eléctricos, se transforma en un problema trigonométrico. Fíjense, miren qué interesante. Sí, lo que quiero encontrar es este voltaje de aquí, ¿verdad? Pero este voltaje es este vector de aquí, ¿verdad? Sí. Pero ese vector también es esa distancia de ahí, ¿verdad? Entonces, si quieren, comencemos dándole nombres. Al origen lo voy a llamar 0, ¿verdad? Sí. Y realmente yo quiero desde el origen hasta este punto de acá, quisiera encontrar esa distancia, ¿verdad? Porque si yo encuentro esa distancia, eso es el voltaje, miren, de B2, ¿verdad? El voltaje que quiero encontrar, ¿verdad? El voltaje de la carga. De acuerdo, entonces comencemos dándole nombres. Entonces a este le voy a llamar, a este punto, si quieren le voy a llamar A. A este punto de acá, ¿verdad? Le voy a llamar B. Y a este punto de acá arriba le voy a llamar C, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, es un diagrama fasorial, pero ahora se transforma en un problema trigonométrico, ¿verdad? ¿Sí? Porque lo que yo quiero encontrar entonces es la distancia de 0 a A, ¿verdad? O de O hacia A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, si quieren les doy un minuto para que vean ese triángulo rectángulo y quién me podría decir a qué es igual esa distancia de O hacia A en función de las otras distancias que aparecen ahí, ¿verdad? Sí. La distancia de O a A sería la distancia de O a B menos la distancia de A a B. Me parece correcto, ¿verdad? Me parece muy bien esa observación. Entonces, escribámosla. Miren, la distancia de O hacia A es simplemente la distancia, ¿verdad? Si quieren, les voy a subrayar, es toda esta longitud, miren, de O hacia B, si le quitásemos esta parte de acá, ¿verdad? Que es de A hacia B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es la distancia de O hacia B menos la distancia de A hacia B. ¿Sí? Y recuerden que yo quiero, entonces esto es una muy buena forma de empezar, ¿verdad? ¿Sí? Esto es básicamente la forma correcta de empezar, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver que la distancia de O hacia A es simplemente B2, ¿verdad? Es ese voltaje, ¿verdad? Es un problema, de nuevo, de circuitos eléctricos, es un diagrama fasorial. Bueno, es un problema de máquinas eléctricas, es un diagrama fasorial, pero ahora es un problema trigonométrico, ¿verdad? Ahora simplemente necesitaríamos encontrar esa distancia de O a A, ¿verdad? Que ya tengo una idea de cómo encontrarla, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro entonces la distancia de O a B y le resto la distancia de A a B,
Entonces yo obtengo esa distancia de OA. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora la pregunta que les hago es, la pregunta que les haría ahora sería, en base a esos triángulos, rectángulos que acabamos de dibujar, ¿cómo puedo encontrar las distancias entonces de O a B y de A a B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora es encontrar estas dos distancias. Y, ¿sí? Para que vean, traten de ver los triángulos, rectángulos que dibujamos, ¿verdad? Y traten de recordar las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Sí, bueno, yo creo que todavía está difícil de ver, pero les voy a recordar, miren, el triángulo rectángulo rosado, ¿verdad? Sí. Si quieren, voy a borrar aquí esto. Entonces, tiene como hipotenusa el valor de la resistencia equivalente por la corriente, ¿verdad? Sí, esa es la hipotenusa, miren. ¿Sí? Y el triángulo rectángulo de color naranja, ¿sí? Tiene como hipotenusa, ¿verdad? El valor de la X equivalente por la corriente, ¿verdad? Entonces son valores que conocemos, ¿verdad? Sí, acuérdense que la corriente la calculamos, fue el primer paso que hicimos, ¿verdad? Calcular esa corriente. Y la R equivalente y la X equivalente es la suma de las dos impedancias que estaban en el circuito, ¿verdad? ¿Sí? La impedancia del alimentador y la impedancia del transformador, ¿verdad? Es algo que conocemos, ¿verdad? Perfectamente lo conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Solo que lo dejo expresado así para después calcularlo, ¿verdad? Pero es algo que ya podemos calcular perfectamente. Tenemos esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho eso, que esos son las hipotenusas, ¿creen ustedes que pueden expresar en función de senos y cosenos las distancias de O a B y de A a B? ¿Verdad? Si quieren, comencemos con comencemos con una primero, ¿verdad? Porque ver las dos es muy difícil, ¿verdad? Entonces, si quieren, comencemos con la distancia de O hacia B, ¿verdad? ¿Sí? La distancia de O hacia B, ¿verdad? Entonces, vean solo la distancia de O hacia B, ¿verdad? ¿Cómo podría yo determinar esa distancia, ¿verdad? Sería la distancia de O a B igual al coseno de alfa por BS. Está bien. Lo único que este alfa no lo conozco, ¿verdad? Ese sí no sé cuál es, ¿verdad? ¿Sí? No conozco ese valor, ¿verdad? Pero si ustedes ven el triángulo rectángulo de color verde, ¿sí? Vean todo el triángulo rectángulo de color verde y no sé si recuerdan un teorema de los triángulos rectángulos. ¿Cómo podría yo calcular? Teorema de Pitágoras. Sí, con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? De hecho, esa distancia de O a B es un cateto, ¿verdad? Sí, es un lado, ¿verdad? Es el lado adyacente del triángulo rectángulo de color verde, ¿verdad? Por eso el compañero decía coseno, ¿verdad? Está bien, lo único que no conocemos es ese ángulo. Así que la forma de obtener esa distancia de O a B sería con el teorema de Pitágoras. No sé si lo ven, ¿verdad? Entonces, si quieren, se lo voy a resaltar. Miren, si yo tengo el teorema de Pitágoras, dice que la suma del lado adyacente al cuadrado más el lado opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Y esos tres valores no los conocemos directamente, pero los podemos determinar, ¿verdad? Entonces, pero esa también es una forma correcta de empezar, ¿verdad? Entonces decimos de O a B va a ser igual, entonces a, bueno, si quieren hagamos el teorema de Pitágoras directamente, ¿verdad? Déjenme escribirlo aquí, entonces decimos que BS al cuadrado, miren, BS es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la distancia de O a B al cuadrado más la distancia de B a C al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el teorema de Pitágoras.
Ahora, si yo quiero entonces la distancia de O a B, simplemente despejo y va a ser la raíz cuadrada de BS al cuadrado menos la distancia de B a C al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora BS es algo que conocemos, ¿verdad? Es 2400, ¿verdad? Entonces eso es un valor que ya conozco, ¿verdad? Entonces ahora necesito encontrar la distancia de B a C, ¿verdad? Sería bueno encontrar esa distancia de B a C, ¿verdad? Entonces para encontrar esa distancia de B a C, miren, es esto de acá, esta distancia de acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo podríamos encontrar esa distancia de B a C, verdad? Entonces, para eso vamos a ayudarnos de los triángulos rectángulos, los otros triángulos rectángulos más pequeños que están ahí, ¿verdad? El de color naranja, se lo voy a resaltar, ¿verdad? Y el de color rosado que está ahí, ¿verdad? Bien, viendo esos triángulos rectángulos, ¿quién nos puede decir cómo calcular esa distancia de B a C, ¿verdad? Esta de acá, ¿verdad? No sé si alguien lo puede ver. Calculando la distancia de C hacia el vértice del ángulo recto y a eso restarle la Ujú. distancia del otro triángulo rectángulo. Sí, me parece correcto. Miren lo que él dice entonces es, bueno, calculemos toda esta distancia, ¿verdad? Que es el lado adyacente del triángulo, eh, naranja, ¿sí? Ese lado adyacente. Miren que aquí antes de continuar necesito ver bien esos triángulos y este ángulo que está aquí, ¿sí? Ese ángulo que está ahí, ¿verdad? Es este mismo ángulo, ¿verdad? No lo dibujé, pero es este mismo, ¿verdad? Recuerden que este es un escalar y entonces el ángulo que vamos a obtener del resultado de esa multiplicación es el mismo ángulo que tenga la corriente, ¿verdad? Entonces ese ángulo aparece aquí, ¿verdad? Y por alternos internos, eso es trigonometría también, ese ángulo aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ahí aparece ese ángulo. Entonces, como dice el compañero, esto es el lado adyacente, ¿verdad? Entonces, si yo calculo el lado adyacente del triángulo naranja y le resto, ¿verdad? El lado opuesto del triángulo de color rosado, entonces yo obtendría la distancia de B a C, ¿verdad? No sé si me lograron seguir, no sé si me entendieron, si quieren, hagámoslo. Entonces aquí lo puedo hacer, ¿verdad? La distancia de B a C va a ser igual, entonces, a la hipotenusa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué función trigonométrica? O si quieren, hagámoslo desde el principio. Entonces, todavía no me digan la función trigonométrica, sino que sería el lado adyacente del triángulo, ¿verdad? Naranja, ¿verdad? Menos el lado opuesto del triángulo rosado. ¿De acuerdo? Bueno, primero acuérdense que en un triángulo rectángulo, al lado que está debajo del ángulo, así me lo aprendí yo, ¿verdad? Es el lado adyacente. Y el lado que está enfrente, ¿verdad? Es el lado opuesto, ¿verdad? Entonces, de este triángulo rosado, miren, este sería el lado opuesto y este sería el lado adyacente, ¿verdad? Bien, entonces ahora si sustituyamos, ¿verdad? De B a C va a ser igual al lado adyacente del triángulo naranja, entonces sería la hipotenusa. ¿Por qué función trigonométrica utilizamos para obtener el lado adyacente? Coseno.
Sí, coseno del ángulo, ¿verdad? Sí, coseno de teta menos el lado opuesto del triángulo rosado, ¿verdad? Entonces el lado opuesto del triángulo rosado es la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y así entonces yo obtendría esta distancia de B a C, ¿verdad? Miren que todo eso son valores que ya conocemos, ¿verdad? La X la conocemos, la corriente la conocemos y el ángulo lo conocemos, ¿verdad? La R equivalente lo conocemos, la I la conocemos y el ángulo lo conocemos. Así que perfectamente podemos calcular esa longitud de B a C y teniendo esa longitud de B a C, entonces yo puedo calcular la longitud de O hacia B, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta de acá, ¿verdad? Ahora, para terminar, si quieren rápidamente encontremos la otra, ¿verdad? De A hacia B, ¿verdad? Ya les enseñé cómo encontrarla. Entonces, ¿quién rápidamente me puede decir, o viendo los triángulos rectángulos, cómo encontrar esta distancia? Entonces, déjenme borrar aquí. Sería la suma de las bases. Sí, esta distancia, ¿verdad? De A hacia B, ¿verdad? Sería el lado opuesto del triángulo naranja más el lado adyacente del triángulo rosa. Sí, exacto, ¿verdad? Sí, así. Me gusta más esa respuesta. Entonces sería la distancia de A a B, lo voy a hacer del lado izquierdo, miren, de la pantalla. Entonces va a ser el lado adyacente, ¿verdad? Del triángulo rosado, ¿verdad? Más el lado opuesto del triángulo naranja, ¿verdad? ¿Sí? Lo logran ver, miren, si sumamos este lado opuesto, lado adyacente, perdón, del triángulo naranja, más el lado opuesto de este triángulo naranja, ¿sí? Entonces obtendríamos toda la longitud de AB, ¿verdad? Y eso, sustituyendo, entonces sería, entonces el lado adyacente del triángulo rosado sería REQ, o la hipotenusa por la función trigonométrica coseno, ¿verdad? Más el lado opuesto del triángulo naranja, ¿verdad? Que sería entonces la hipotenusa. Sí, déjenme bajar esto un poco. Entonces sería la hipotenusa por la función seno del ángulo que nos da el lado opuesto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y de nuevo, estos son valores que conocemos, ¿verdad? La R equivalente la conocemos, la I la conocemos, el ángulo lo conocemos, la X equivalente lo conocemos, la corriente lo determinamos y el ángulo lo conocemos, ¿verdad? Así que perfectamente puedo saber cuál es la longitud de AB, ¿verdad? Y si conozco esas dos longitudes, entonces resto y obtengo la respuesta final. Bueno, ahí no se ve, ¿verdad? Pero la respuesta final, entonces, puedo encontrar la longitud de 0 a A o de O hacia A. Y esa longitud no es más que el voltaje de la carga, ¿verdad? Miren qué interesante. Esa es el voltaje de la carga. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, este es un método, miren, este es un método, así como alguien utiliza mallas, utiliza nodos, utilizamos equivalente de Thevenin, así podemos utilizar este diagrama fasorial, pero lo utilizamos cuando, si quieren volvamos a la presentación, cuando nos piden el voltaje de la carga y no conocemos el ángulo del voltaje de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahí está también dibujado en la presentación, ¿verdad? Sí, entonces ahí está dibujado. En la presentación ahí está explícitamente, también está escrito, ¿verdad? Sí, y creo que llegamos a las mismas conclusiones, ¿verdad? Miren la distancia de AB. Entonces ahí está expresado. Y la distancia de B a C.
es el triángulo naranja menos el triángulo rosado, ¿verdad? Y aquí nosotros también tenemos lo mismo, ¿verdad? De acuerdo, entonces ahí está, pueden seguirlo en la presentación también, o pueden leerlo del libro de Stephen, ¿verdad? Es un ejemplo, de hecho, del libro del libro de Fitzgerald, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Miren, entonces B2 va a ser esto de acá, y el único detalle que falta aquí en esta presentación, ¿verdad? Es que, no sé si alguien me lo puede decir, ¿cuál es? Sí, si quieren les hago este zoom. Vean ese cuadro de color azul. Y no sé si alguien me puede decir por qué no es la respuesta final, ¿verdad? SB2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué este no es? O sea, todo está bien hecho, ¿verdad? Todo está bien hecho y este es un valor correcto, ¿verdad? A ese que llegamos, ¿verdad? B2. Pero no es la respuesta final, ¿verdad? O sea, no obtenemos todos los puntos del problema, ¿verdad? Todavía falta algo más, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que es? El Falta el desfase. ángulo. No, el ángulo, no, porque no nos preguntan este ángulo, ¿verdad? Sí. No es necesario, ¿verdad? Tal vez otro problema diga qué ángulo hay entre B2 y el voltaje de entrada, ¿verdad? Ahora, B2 tiene ángulo de 0 grados, ¿verdad? Porque es nuestro voltaje de referencia. Ahora, ¿pero qué falta? No sé si alguien más dijo. Sí, hay que leer la pregunta. Miren, dice determine el voltaje en las terminales secundarias del transformador, ¿verdad? No sé si alguien me puede decir, entonces, ¿por qué este B2 no es la respuesta final, ¿verdad? Porque esto está reflejado en el primario. Ujú. Sí, exacto, ¿verdad? Creo que dos personas lo dijeron, me parece bien. Eso es, ¿verdad? Porque ese voltaje que obtenemos, ¿verdad? Ese voltaje B2 que vamos a obtener ahí, ese valor, está reflejado al primario, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que nos piden es el voltaje en las terminales del secundario del transformador, ¿verdad? Así que tenemos que reflejar ese voltaje, tenemos que reflejarlo al secundario, ¿verdad? Y presentarlo como respuesta final. Entonces, esa sería la respuesta final, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, una vez que obtenemos B2, esta distancia, eso es B2, ¿verdad? Pero incluso si somos estrictos, le podemos decir que eso es B2', ¿verdad? Porque es el voltaje de la carga, pero reflejado al primario, ¿verdad? Porque todo el circuito donde trabajamos está reflejado al primario, ¿verdad? Entonces, para presentar una respuesta final y hacer este problema de forma perfecta, ¿verdad? Y obtener todos los puntos, este voltaje hay que reflejarlo al secundario, ¿verdad? Y eso, bueno, me imagino que a estas alturas son expertos. Entonces, eso simplemente lo hacemos así, ¿verdad? ¿Sí? Despejamos para este valor y con la relación de voltajes del transformador o la relación de vueltas, ¿verdad? Encontramos esa reflexión de este voltaje que obtenemos. De acuerdo, y ahí sí, ¿verdad? No hay ninguna discusión. El problema está resuelto de forma correcta, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, para terminar, miren, fíjense que discutiendo con otros alumnos, ¿verdad? Eh, también uno de ellos se planteaba, o si ustedes se pueden plantear, encontrar este ángulo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ese ángulo lo podrían encontrar eh, haciendo, haciendo una malla aquí, ¿verdad? Van a tener una ecuación con dos variables, ¿verdad?
esta B2 que no conocemos y el ángulo que aparezca aquí, ¿verdad? Entonces, si ustedes, ahora, bueno, no quiero confundirlos, pero les voy a dar la idea. Si ustedes igualan, porque si ustedes saben y si ustedes despejan de esa ecuación, esa ley de Kirchhoff que tengan aquí, ¿verdad? Pueden dividirla en parte real y parte imaginaria, ¿verdad? ¿Sí? Y la parte real la igualan a B2 y la parte imaginaria la igualan a 0, ¿verdad? Porque B2, ¿sí? Tiene un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Y así, con esa idea, me parece que yo no lo he hecho así tampoco, pero con esa idea podrían encontrar este ángulo. Y encontrando este ángulo, entonces ya después hacemos la malla y encontramos B2. Entonces es una idea, me parece que funciona, no lo he hecho yo así, pero puede ser si quieren pensar un poco, Ingeniero, ¿sí? para encontrar ese ángulo no sería más fácil y más directo simplemente usar la tangente inversa de C a B sobre el origen a B. De C a B, ¿verdad? O de B a C. Sí, 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 o sea, sí, o sea, si ya dibujas el diagrama fasorial, sí, puedes encontrar este ángulo, ¿verdad? Pero la idea es que si ya dibujo el diagrama fasorial, mejor encuentro directamente el voltaje que me piden, ¿verdad? ¿Sí? Que es B2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si hago el dibujo del diagrama fasorial, ¿verdad? Si en un dado caso quieren evitar hacer el dibujo del diagrama fasorial, entonces tienen que pensar así, ¿verdad? Y pensar igualar la parte real a B2 y igualar la parte imaginaria a 0, ¿verdad? Algo así va la idea, ¿verdad? Habría que desarrollarla, ¿verdad? Pero creo que se podría hacer así también, ¿verdad? Ahora, la técnica que yo les enseñé, en la forma de solucionar lo que les acabo de enseñar es utilizando el diagrama fasorial y utilizando triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Eso solo se los dejo para que piensen. Ingeniero, solo una ¿Sí? pequeña consulta. En el caso que nos den la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito, y nos Ajá. piden encontrar el voltaje en las terminales de bajo voltaje del transformador, se tendría que aplicar diagrama fasorial. No, las pruebas, recuerden que las pruebas de cortocircuito y la prueba de circuito abierto sirven para calcular las, Las impedancias y sí, las impedancias, el la- circuito equivalente, ¿verdad? Del sí. transformador, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso que nos determine y que nos pida determinar el voltaje en las terminales de bajo voltaje, cuando el transformador tiene una corriente de 2/3 de carga nominal, ahí mi pregunta es, Ujú. ¿cómo se pasaría de las impedancias del circuito, del transformador, perdón, a ya dejarlo para calcular el voltaje, ese voltaje que piden? Solo se tomaría la impedancia equivalente. Sí, sí, sí. Recuerden que el circuito, si quieren lo voy a dibujar aquí, el circuito Me, equivalente sí, del transformador, pero bueno, el problema tiene que decirlo, ¿verdad? Si no, tenemos que utilizar todo, ¿verdad? Recuerden, este es el circuito equivalente del transformador. Entonces, aquí está la rama del núcleo, ¿verdad? Este es el circuito equivalente del transformador, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos esto, encontramos estos dos, estos primeros dos, Ingeniero, ¿sí? fíjese que tengo una clase más ahorita. ¿Va a pasar lista? Sí, si quieren, hagámoslo. Si quieren en el chat, escriban su nombre y su número de cuenta, ¿verdad?